Muchísimas gracias entonces por la invitación. Vamos a iniciar. Y el tema que les tengo para compartir pues es incrementando la productividad de proyectos Java Enterprise Edition con integración y entrega continua. Para las personas que no me conocen, pues soy ingeniero de software, trabajo en Tommy como Senior Software Engineer. El año pasado fui nombrado Java Champion. También a través del proyecto T-Factory, que con mucho gusto les puedo comentar en otra ocasión más a detalle, pues ganamos en Brasil, en Java One Latinoamérica, lo que es el Duke Choice Awards. Poseo certificaciones de Oracle del tipo profesional. El año pasado no pude desempeñarme tanto como blogger como hubiera querido. Este año lo vamos a retomar, ya lo estamos retomando y pues tenemos este año pues más de 9 años de experiencia con diseño e implementación de sistemas de Java Enterprise Edition. Dentro de las pasiones que tengo, pues aparte de la música, está lo que es el personal training y el tema de conferencias técnicas. Me pueden seguir en Twitter. Si retuitean esta sesión, les agradezco mucho para que se siga difundiendo lo que es Java en contenido en español. Y pues tanto Blogger como SlideShare, César Hernández GT, y en GitHub de la misma forma, César Hernández GT. Siempre me gusta agregar mis presentaciones el concepto de que Java es comunidad. Pertenezco al grupo de usuarios Java de Guatemala, también al grupo de usuarios Oracle de Guatemala, y en conjunto con varios compañeros fundamos hace 2 años lo que es J Español, que si lo quieren ver es como una sombría, un proyecto sombría que reúne a varias comunidades de habla hispana y que promueve este tipo de eventos como el que estamos teniendo hoy. T-Factory es un proyecto que fundé en el 2015 y que los invito a visitar también. Es un proyecto open source para administrar instancias de Apache Tomcat o Apache Tommy. Y como les mencionaba, dentro de mis pasiones pues también está la música y pertenezco a la banda de rock de Java que normalmente pues toca en San Francisco en los Java One. Y pueden contactarme para futuros eventos a través del OTN Speaker Group, que es como un catálogo de speakers avalados o con visto bueno de Oracle para hablar de temas Java. Vamos a ver la agenda. Tenemos una encuesta. Vamos a ver un entorno de este tema, las perspectivas, qué es integración continua, DevOps, entrega continua. Y para finalizar, vamos a ver un demo de este tema. Normalmente cuando hago esta presentación de forma presencial, siempre me gusta hacer esta encuesta donde pregunto cuántos de ustedes en sus organizaciones, empresas, cuentan con un repositorio de versionamiento. ¿Cuántos realizan pruebas unitarias? ¿Cuántos realizan pruebas de carga o stress testing? ¿Cuántos realizan pruebas de regresión? ¿Cuántos tienen un repositorio de bibliotecas o artefactos? ¿Y cuántos cuentan ya con un servidor de integración continua? Conforme voy haciendo estas preguntas, cada vez es menos las personas que van levantando las manos. La siguiente etapa de la encuesta es con qué periodicidad ustedes lanzan software a producción, independientemente del tipo de negocio o el tipo de organización. Y empiezo con cada un trimestre, una vez al mes, una vez a la semana, una vez al día, una vez cada hora. Nuevamente el efecto es el mismo, ¿verdad? Menos gente tiene un release más corto de enviar software a producción. Y entonces comprendamos primero el entorno antes de entrar a ver lo que es entrega continua e integración continua. Cuando nos dice aquí un quote de Charles Darwin donde nos indica que la especie más fuerte no es la que sobrevive, sino que la que mejor se adapta al cambio. Y precisamente ese es el objetivo de mi charla, que nos adaptemos al cambio de lo que ha pasado en los últimos 10 años con estos temas. Los entornos de un proyecto de software no es nada nuevo para la mayoría de los que estamos acá. Tenemos lo que son personas, procesos, tecnologías y sí, más personas. Y no me dejarán mentir que personas es de las perspectivas más complicadas a veces de manejar para integrarlo junto con los otros dos stakeholders que son la tecnología y los procesos. Todas estas ideas se basan en algo que inicia en el 2001 con el Agile Manifiesto. Cuando hablamos de metodologías ágiles, que ahora está de moda Scrum, que está de moda algún otro tipo de metodología ágil, pues todas se basan en esto, en donde los cuatro principios los tenemos en la pantalla.
individuos, interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando sobre documentación intensiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Estos son los core values, los principios básicos de lo que es Agile. Integración continua y entrega continua está basado en esto. En cuanto a las perspectivas, nos quedamos con este quote de John Maxwell. Antes de nosotros encontrar que tenemos deficiencias, deberíamos de estarnos preocupando por cómo detectarlas y no preocuparnos en cómo corregirlas ya cuando están sucediendo. Ser de una forma proactiva. Cuando miramos las perspectivas del ciclo de vida del software, pues va a depender de a quién le preguntemos cuáles son los pasos que dentro de su organización consideran los más claves. Desde un punto de ventas, desde un punto administrativo, a 11,000 pies de alturas, pues nos pueden decir, ok, nuestra empresa le agrega nuevas características, se resuelve bug al producto o al producto de terceros, se codifica, se prueba y se lanza al mercado. Pero conforme nosotros vamos preguntando a diferentes roles dentro de una organización, ¿qué comprende esto? Los pasos se van incrementando. Tenemos nueva característica, codificación, si el developer tiene que configurar, tiene que hacer pruebas funcionales o debería, pruebas de carga, despliegues, nuevos releases. Y si le preguntamos a alguien de, por ejemplo, de Quality Assurance, alguien de control de calidad, pues él ve algunos pasos extras, como por ejemplo la integración de un proyecto con otros componentes de software, las pruebas de regresión, es algo que el developer a veces no ve, pruebas funcionales, las pruebas de carga, nuevo release. Entonces, estas perspectivas es lo que mencionábamos al inicio. Cada quien va a tener perspectivas diferentes. Las personas de infraestructura, pues ellos ven la perspectiva del software basado en qué JVM van a utilizar, qué sistema operativo, qué virtualización, hipervisor tienen, procesamiento, almacenamiento, red, cómo aprovechar de mejor forma los recursos de la organización. Y si le preguntamos a un arquitecto de software, él se va a preocupar por todos los detalles de qué tipo. Me está dando un mensaje acá, no sé si me escuchan. Sí. Sí, ok. La perspectiva de un arquitecto de software, pues qué servidor de aplicación van a utilizar, qué librerías van a personalizar o a crear. Y pues inclusive hasta podemos hacer tuning a nivel desde el seleccionar una JVM, un procesador, cuánta memoria RAM, cuánto de eso vamos a asignar al heap, pasando por las configuraciones propias de los servidores y llegando hasta las propias aplicaciones. ¿Qué problemas emergentes vemos con estas diferentes perspectivas? Pues primero, poca visibilidad. Cada quien tiene una perspectiva diferente. Un problema emergente puede ser la falta de automatización o la forma inclusive en que el software es trasladado en cada uno de los departamentos o en cada uno de los equipos que ven estas perspectivas que comentamos. Otro problema emergente puede ser la comunicación reactiva. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado, si son developers, por ejemplo, envían el software a lanzar a QA o a producción y en algún momento les viene el ticket de regreso o les dicen, mira, tu software no se pudo desplegar, dio este problema? Ahí estamos teniendo una comunicación reactiva. Nos estamos enterando de que nuestro software tiene problemas ya cuando va el ciclo de software en una etapa muy avanzada. Luego, el versionamiento. Todos estamos acostumbrados a versionar en los últimos 25, 30 años software. Pero recientemente, y digo recientemente hace 10 años, también se ha estado promoviendo el que las personas puedan o las organizaciones puedan versionar hardware. Ustedes tuvieron una charla en el JOG de Ecuador de Docker Containers y creo que esa es una muy buena referencia para mencionar que ahora la infraestructura puede ser también versionada. No hay agilidad en el ciclo de desarrollo por todos los problemas anteriores. Otro problema que puede haber es la replicación entre ambientes. ¿Cómo puedo yo probar? ¿Cómo puedo estar seguro que lo que desarrollé en mi máquina va a funcionar en determinado ambiente? Todo esto da como cúspide una tendencia a tener un alto tiempo de release. Las oportunidades desde el punto de vista administrativo, pues alguien dice dentro de la organización, oye, en lo que nos ponemos a orquestar todo esto, ¿por qué no nos implementamos una estrategia de outsourcing? Mandémoslo todo a que alguien más lo haga y nosotros ya solo
facturemos y cobremos. Modelo de negocio que ha funcionado en algunas ocasiones, pero ha demostrado no ser tan funcional en otras. Luego vienen lo que son los vendors con el software como servicio, la plataforma como servicio, la infraestructura como servicio. Y en efecto, esto puede ayudar a paliar cierta parte de los problemas, pero si al final nosotros no estamos teniendo un retorno de inversión grande al invertir en este tipo de estrategias, los problemas siguen estando de forma interna. En 1991 sale lo que es integración continua, basado, como habíamos mencionado, en los principios del Agile Manifiesto. Y la integración continua no es nada más que un conjunto de buenas prácticas que recomiendan ciertos pasos. Por ejemplo, nos indican que los desarrolladores integran código varias veces al día en un repositorio centralizado. Cada registro de versionamiento es verificado por una construcción automatizada. Aquí es donde empezamos a escuchar la palabra automatizada, permitiendo a los equipos detectar problemas en una etapa temprana. Lo que habíamos visto allá, los problemas que podrían surgir si no implementamos integración continua, pues es una comunicación reactiva. Aquí lo que queremos es todo lo contrario. Esto nos da una pauta a poder detectar errores de una forma más rápida y localizar más fácilmente todo aquello que nosotros queramos mejorar. Cuando explico yo integración continua, les pongo este ejemplo, que es parte de los drones. Okay. De los drones de los warehouse de Amazon. Si bien no sustituyen todas las actividades, no automatizan todas las actividades, gran parte de la logística pues está dependiendo o está optimizada por medio de estos robots que automatizan el almacenamiento, el storage de los paquetes. Cuando pensamos en integración continua, pensemos que estamos automatizando varios pasos importantes de nuestro ciclo de desarrollo de software. Luego, cuando miramos las prácticas, este conjunto de buenas prácticas, el que tienen ustedes en su pantalla, hay muchas cosas que nos parecen ya similares para nuestra organización, como por ejemplo, mantener un único repositorio de código. Pues ahora está de moda desde la creación de Git, los descentralizados, o puede ser centralizado como SVN, Subversion, etc. Automatizar el empaquetado, hacer que nuestro empaquetado que ya fue generado de forma automatizada también pueda ser probado de una forma automatizada. Luego nos dice una regla bien importante: cada commit en nuestro repositorio debe ser empaquetado en una máquina de integración. Luego, esto debe ser rápido, nuestro proceso de empaquetado, nuestro proceso de integración debe ser rápido, y en el mejor de los casos probar con un clon del ambiente de producción. Facilitar a cualquiera ir en la historia del tiempo y decir cuál fue la versión, no solo del software, sino que también de mi ambiente de producción en el cual el software funcionaba y a partir de esta versión no funcionó, y poder regresar en el tiempo y obtener esa información o poder trabajar con ella es algo muy útil. Esto nos provee una visibilidad a todo el equipo y nos da la capacidad de poder automatizar entonces los deployments, o traduciéndolo al español, lo que son los despliegues y poner el software en un ambiente. Esta gráfica es muy común para todos. El costo de detectar errores en una etapa temprana del ciclo de desarrollo del software, independientemente de la metodología que sigamos, pues es exponencial. Entonces, sí, Continuous Integration, integración continua, va orientada a esto, a detectar los errores en una etapa temprana del ciclo de desarrollo. Lo que les traigo acá es un ejemplo de una consultoría que en algún momento realicé, en donde el equipo de desarrollo estaba conformado por más de 40 developers y obtuvimos los siguientes datos. En un mes, el tiempo muerto, cuando digo tiempo muerto, puede ser en lo que alguien está esperando ver si su proyecto lo despliegan en un ambiente. Alguien necesita hacer un cambio de infraestructura y manda un ticket, y en el tiempo que se lo regresan ya puede continuar con su trabajo. A eso le llamo yo tiempo muerto. Era de 179.5 horas en un mes, lo que representaba en total, sumando los tiempos muertos de todos los desarrolladores, 22 días laborales. Si trasladamos esto a un año, esta organización estaba perdiendo en tiempos muertos 2.154 horas, lo que equivalía a 89.75 días laborales.
si extrapolamos las 40 desarrolladores teniendo 8 horas diarias de trabajo, tiempos muertos, 89.75 días laborales perdidos. ¿Cómo era que se perdía este tiempo? Tenemos aquí en la parte izquierda de la pantalla el grupo de developers. El grupo de developers ya hacía uso de herramientas como Maven o SVN. Las herramientas por sí solas no van a resolvernos los problemas. Nosotros tenemos que adaptarlas a nuestro entorno para sacar mejor provecho de ellas. Ellos independientemente podían hacer el grupo de desarrolladores deploys o commits hacia SVN. Sin embargo, para configuraciones como data source, properties, reinicios, integración de proyectos, despliegues en infraestructura, Tomcat y otro tipo de servidores, versionamiento de los WARs, despliegues en Sonar, ya tenían análisis estático de código implementado, se valían de una herramienta de envío de solicitudes. Pero como ustedes pueden ver acá, la integración manual representaba un alto costo porque se generaban colas, la comunicación tal vez no era clara, no se entendía qué era lo que el developer solicitaba, entonces venía el ticket de regreso para que lo volviera a reescribir. Todo esto generaba los problemas anteriormente vistos. Cuando nosotros aplicamos una parte de integración continua, no fue que reescribiéramos el proceso. El beneficio que se obtuvo eliminando los tiempos muertos que anteriormente vimos fue grande. ¿Cuál fue el cambio principal? Primero, implementamos un servidor de integración continua, en este caso Jenkins, en donde Jenkins se encargó de hacer ciertas partes del proceso de forma automatizadas, mientras los administradores que tenían el proceso manual seguían haciendo algunas otras tareas. En esta lista podemos ver qué tareas se quedaron de forma manual y cuáles fueron automáticas. Por ejemplo, la creación de data source, el cambio de properties o reinicios de infraestructura era algo que siempre venía por una solicitud común. Sin embargo, y la administración de Jenkins. Jenkins no se administra solo, alguien tiene que instalarlo, mantenerlo, etc. Sin embargo, lo que era la integración de proyectos, el despliegue en los contenedores, el despliegue del análisis estático de código para SonarQube, el versionamiento de WARs y la respuesta de todas estas tareas es algo que Jenkins, este servidor de integración continua que vamos a usar más adelante en el demo, se encargaba de ejecutar de forma automáticamente basándose en los commits y deploy que los developers hacían hacia el repositorio Maven y el servidor de versionamiento. En nuestra gráfica del lado derecho vemos de que la mitad del tiempo fue automatizado, lo que antes eran tareas manuales. Cuando vemos nosotros, por ejemplo, el nombre de Jenkins, la primera pregunta que se nos viene a la mente es ¿qué tecnologías podemos utilizar para implementar todo esto? La gráfica que están viendo aquí, tal vez no es muy legible el texto, pero el objetivo era precisamente poner lo que hoy por hoy Wikipedia nos da una muy buena gráfica de comparación. Están viendo todas las opciones que ustedes tienen en la primera columna, y en la primera fila tienen todos los aspectos que ustedes deberían de analizar al momento de seleccionar solamente el servidor de integración continua. No estamos hablando de la herramienta para versionamiento, no estamos hablando de la herramienta para pruebas de estrés, etcétera, etcétera. ¿Por qué pongo esta gráfica? Porque puede hacer, que para ustedes Jenkins no sea el servidor de integración continua adecuado. ¿Por qué? Porque recuérdense de nuestros 3 elementos que tenemos acá: personas, procesos, tecnología. Todas esas perspectivas las tenemos que analizar antes de implementar integración continua. Esto va a garantizar que nuestra implementación tenga un mayor éxito versus si leemos un blog que tal vez César Hernández publicó que utilizó herramienta A, B y C y de buenas a primeras, como se dice acá en Guatemala, o de una forma muy premeditada, muy impulsiva, nosotros lo queremos implementar en una organización. No vamos a obtener el mismo beneficio, tenemos que ver todos estos elementos. De igual forma, tenemos que ver lo que son costos de mantenimiento, licenciamiento, soporte, retorno de inversión. El tema de integración continua no es algo solamente técnico, sino que es algo que tiene que tener un impacto a nivel general.
Y es donde estos tres, lo que es pues, tecnología, proceso y recurso humano, estos tres elementos, estas tres perspectivas, pues tienen que converger en un punto común. Luego, en el año 2008, emerge este concepto de DevOps, que básicamente es romper ese esquema o esa barrera que se crea durante el tiempo de los mainframes en adelante, en donde estaba el grupo que desarrolla en una esquina del cuadrilátero y en la otra está el grupo que administra la infraestructura, en donde el grupo de desarrollo tiene la tendencia a enfocarse en nuevas características, en innovación, y el grupo de operaciones e infraestructura está preocupado en temas de disponibilidad, en temas de confiabilidad, seguridad de la plataforma. Entonces, como lo menciona acá, el objetivo de crear este rol de DevOps, pues es poder tener una mejor fluidez en cuanto a los cambios que el software necesita en infraestructura para ser funcional y cumplir con la innovación y nuevas características que se mencionan. La definición que nos dan es mejorar el software manteniendo el sistema estable, rápido y disponible. Eso es DevOps. ¿Por qué menciono DevOps? Porque nuevamente nos trae a recordar lo importante que es considerar para la implementación de integración continua o entrega continua varias perspectivas. En este caso, pues tenemos lo que es en la circunferencia amarilla, lo que es el grupo de desarrollo, en la circunferencia magenta, lo que es el grupo de QA, y en la parte inferior lo que es el grupo de operaciones. ¿Qué es lo que promueve? Tener una mejor comunicación, una mejor colaboración, una mejor integración y automatizar en la mejor medida de lo posible muchos de estos aspectos. Para darles un ejemplo, herramientas que salen bajo la bandera de DevOps, pues ustedes ya vieron en su sesión anterior lo que es Docker. Programamos o declaramos en archivos planos lo que es nuestra infraestructura. Está Puppet, Chef, Salt, Ansible, Vagrant. Ustedes pueden seguir ampliando la lista, pero son herramientas que se basan en este principio que hemos visto y que hoy en día pues forman parte de lo que son las bases para sacar mejor provecho de integración y entrega continua. Entrega continua emerge a partir del año 2010, en donde lo definen como el siguiente paso luego de que la organización tiene un proceso maduro de integración continua. No podemos llegar a decir que nosotros estamos implementando de una forma correcta entrega continua si ni siquiera hemos dado el primer paso de una forma organizada, que es la integración continua. El enfoque principal es poder nosotros producir software seguro, robusto, etcétera, en ciclos cortos. Acortar ese gap que hay desde que se genera la nueva característica o se recibe el ticket de un bug hasta que eso está resuelto o está implementado. Obviamente esto es relativo a la cantidad de características que tal vez la nueva versión, por ejemplo, de un sistema operativo pueda tener. Si bien integración continua lo mirábamos como esos robots que ayudaban a distribuir internamente en los warehouse los paquetes, entrega continua lo podríamos ver como el siguiente paso, que es la automatización de la entrega del paquete hasta la puerta de nuestra casa. El tiempo desde que nosotros damos clic en comprar algo, cuando ya el dron está saliendo, y como lo pudieron ver ya en algunos videos que se publicaron el año pasado, cuando ese dron ya está llegando 10 minutos, etcétera, 20 minutos a nuestra casa, ya no tenemos que esperar ni siquiera un día. Eso es con lo que yo comparo entrega continua. Cuando miramos los esquemas de entrega continua, pues seguimos viendo muchos elementos que promueven la integración continua, como por ejemplo el repositorio de versionamiento, el concepto de stage para separar y delimitar las responsabilidades en cada uno de los pasos, el reporte de pruebas y un repositorio de dependencias también es algo que necesitamos, como puede ser Maven o cualquier otro repositorio administrador de dependencias, para agilizar la entrada de lo que es desarrollo con la salida que es el software funcionando en un ambiente de producción. ¿Cuáles son los retos que tenemos nosotros con integración continua? Ya lo habíamos mencionado, perdón, de entrega continua, ya lo habíamos mencionado. Primero, tener un proceso maduro de integración continua.
Automatizar en la medida de lo posible las pruebas. Es algo complejo dependiendo del grado de madurez que tenga la organización en cuanto al tema de pruebas, porque esto va a aumentar la confianza, es decir, cómo yo voy a confiar en algo que alguien de commit llegue por lo menos a preproducción o al ambiente previo a estar en producción. ¿Cómo voy a confiar que eso se haga de forma transparente? Pues eso lo van a proveer las pruebas automatizadas. Otro reto que se da en la integridad referencial a nivel de base de datos, cómo yo puedo, la panacea que nos dice integración continua desde el punto de vista de un DBA es, desde que hago un commit, ese software ya va a estar publicado. Pero ¿cómo entonces, cómo automatizo el cambio de un esquema de base de datos relacional de forma automatizada? Son uno de los problemas de que nos vamos a topar cuando estemos tratando de implementar. Más adelante vamos a ver herramientas que si bien acaban de emerger hace 5 años, nos pueden ayudar a disminuir este gap en cuanto a temas de manejo de datos. La infraestructura debe responder con la misma agilidad que el software. Ya habíamos mencionado, el objetivo es de que la infraestructura pueda versionarse, al igual que lo hacemos con el código. Las oportunidades de infraestructura que ahora tenemos inicialmente nacieron con lo que eran las máquinas virtuales y hoy en día está migrando hacia lo que son los contenedores. Cuando miramos manuales de referencia de servidores de integración continua, nos mencionan ya, por ejemplo, que no solo vamos a tener un repositorio de código, como puede ser Git, sino que también vamos a tener un repositorio de imágenes de contenedores. O sea, ya estamos mezclando código fuente con infraestructura versionada. Esto para tener al final un proceso de testing, staging y producción, lo que les mencionábamos. Tener el ciclo de vida del software automatizado en la mejor forma posible. Cuando miramos en herramientas que nos proveen la infraestructura para poder nosotros automatizar nuestro ciclo de desarrollo, pues tenemos, por ejemplo, en servidores de integración continua, tenemos Jenkins, Hudson, Bamboo, TeamCity, Travis, etc. En herramientas de automatización, tenemos desde el ya muy antes conocido Ant, pasando por Maven, Gradle, y para proyectos que tal vez no son tan relacionados con Java, pues tenemos Make, Rake, etc. Git y Subversion los puse acá porque ya no me dio el ancho de la diapositiva para hacer una categoría para repositorio de datos, pero es los más comunes que se utilizan, igual que CBS, todavía en algunas organizaciones. En cuanto al repositorio para artefactos, podemos utilizar Nexus, Artifactory o Archivas. Siva es una versión muy básica, lo que nosotros queremos de nuestro repositorio central de artefactos. Frameworks para pruebas tenemos desde el famoso JUnit, llegando hasta Arquilium, Mockito, Selenium, JMeter, FlyWayDB. FlyWayDB es una herramienta que nos va a ayudar a poder versionar los estados de nuestra base de datos y poder de forma automatizada tener snapshots de nuestra base de datos. Es un proyecto muy interesante que pueden checar para disminuir el gap que les mencionaba de cómo vamos a reducir los tiempos de mantenimiento en nuestras bases de datos. Toggle Features es una técnica que prácticamente les provee a ustedes poner en producción dos versiones, por decirlo así, de su software. Un ejemplo clásico es cuando ustedes por forma geográfica quieren implementar una nueva funcionalidad en producción, pero quieren habilitarlo solamente, por ejemplo, para lo que es Sudamérica. Con Toggle Feature ustedes pueden desplegar software en producción y bajo un mecanismo que se basa en este esquema de Toggle Features, habilitar o deshabilitar ciertas funcionalidades y obtener información que les pueda ayudar para decir, ok, ya estamos listos, lancémoslo a todo Latinoamérica, a todo el mundo, o ambos continentes, etc. Y herramientas de análisis estático de código, tenemos Sonar, que es el que engloba ahora muchas herramientas que antes conocíamos, como lo que era PMD, Findbox o Checkstyle. El demo que vamos a ver a continuación se basa en un esquema muy similar al que tenemos acá, donde tenemos un repositorio de versionamiento. A través de integración continua vamos a hacer un build de nuestro proyecto, vamos a aplicarle tests, vamos a aplicarle retroalimentación de análisis estático de código, ayudándose, por ejemplo, de un repositorio de Maven. Vamos a poder monitorear este proceso
Y por último, podemos con integración, con entrega continua, hacer un despliegue en un repositorio de release hacia un ambiente específico. En este caso, vamos a utilizar Docker. De los recursos recomendados para adentrarse en estos temas de integración continua y despliegue y entrega continua, pues tenemos el libro, la Biblia, se podría decir, de Continuous Integration, que lo están viendo en la parte izquierda de la pantalla, de Jeff Humble y David Farley. Y tenemos recientemente, es un libro que está disponible para descargar de forma gratuita, ya más contextualizado a Java, lo que es cómo vamos a aplicar integración y entrega continua a nivel de contenedores. Este es un libro muy bueno por Daniel Bryant y muy recomendado para si quieren específicamente hablar de temas Java. Algunos otros recursos, pues hay un video de John Ferguson que habla acerca de cómo aplicar el tema de pipelines desde ya hace varios años, lo que es utilizando Maven y Jenkins. Y también hay otro recurso de Axel Fontaine, un video que encuentran ustedes en internet, de cómo aplicar ya Continuous Delivery, reduciendo lo más posible el downtime, quiere decir el tiempo que su plataforma de producción no va a estar disponible. En este caso, eliminándolo. Otro artículo interesante es el Java Magazine de la edición de agosto, si no estoy mal, del 2016, en donde mencionan cómo entregar, cómo Netflix aplica no solo el concepto de microservicios, sino que también cómo implican la entrega continua para producir los releases de su software. La versión de Java Magazine de este mes, como es bimensual, también tiene varias herramientas, está enfocado en Java Tooling, que es puramente herramientas. Voy a pasar a la parte del demo, antes de llegar a la parte de las preguntas. Y lo que les voy a describir acá es el entorno Jenkins, el servidor de integración continua. Jenkins, como ya vimos, va a ser el responsable de hacer varias partes en nuestro ciclo de desarrollo de forma automatizada. En el demo que tengo acá, miremos la configuración. La descripción de qué acciones va a hacer Jenkins para automatizar varios pasos está de forma de script. Entonces yo les voy a describir aquí lo que estamos viendo. Primero, voy a agrandar un poco la letra. Okay. Mi pipeline o mi secuencia de pasos automatizados que este servidor de integración continua va a realizar inicia por una fase de un stage que es de preparación, en donde lo único que voy a hacer es descargar este repositorio de Git. Procedo, luego de descargar mi repositorio de Git, a construir mi proyecto. Jenkins me da la opción de reconocer si yo estoy ejecutando este servidor de Jenkins en una máquina Windows o en una máquina con ambiente Unix. En este caso, este servidor que tengo instalado en mi máquina local va a reconocer que estoy en un ambiente Unix, por lo cual va a ejecutar el comando de Maven. Ahorita ya estamos hablando de la segunda herramienta, para que integre mi proyecto, cree el package y ignore las fallas de pruebas. Más sin embargo, como vamos a ver más adelante, tenemos el análisis de resultados de las pruebas unitarias. Es el tercer stage, en el cual con JUnit nosotros vamos a obtener el reporte que se generó de nuestras pruebas unitarias y vamos a desplegar esto de una forma gráfica en nuestro Jenkins. Resumiendo, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos automatizando un checkout de un proyecto desde un repositorio de control de versiones como lo que es Git. Dos, estamos integrando nuestro proyecto, una de las prácticas de integración continua. En este caso nos está ayudando la herramienta Maven. Y como tercer paso estamos haciendo que las pruebas sean automatizadas utilizando Maven y utilizando Jenkins para dar un reporte de forma visual. Cuando ejecutamos este proyecto, los stage que vimos nosotros en la descripción
del script del job de Jenkins. Un job es un trabajo, es un proyecto unitario en Jenkins. Los podemos ver, los stages o los pasos de ese job los podemos ver en estas columnas. Y aquí estamos viendo en tiempo real qué está pasando en ese momento. Luego de que termine de hacer el build del proyecto, nos va a indicar si las pruebas fueron satisfactorias o no. Este proyecto puntual tiene la característica que aleatoriamente a veces es 100% exitoso en sus pruebas unitarias o a veces da algún error en las pruebas unitarias. Precisamente para mostrar, para ejemplificar lo que estamos viendo acá. En este caso, como pueden ver, todo fue exitoso. Las pruebas unitarias del proyecto se ejecutaron satisfactoriamente. Yo puedo ver, para cada uno de los stage, puedo ver el log de lo que pasó en ese momento. Por ejemplo, acá. Estos fueron los comandos que Jenkins ejecutó de forma automática. Básicamente hizo el checkout del proyecto desde Git. Si vemos el log de la etapa de build, vamos a ver cuándo se ejecutó el Maven package y el resultado de las pruebas. En este caso, 7 pruebas se ejecutaron de forma unitaria, ninguna dio error y nuestro build fue exitoso, finalizando en el empaquetado de nuestro artefacto y grabando, o mejor dicho, leyendo el reporte de pruebas unitarias y desplegándolo en esta gráfica. Si lo corremos nuevamente, es muy probable de que ahora alguna prueba unitaria falle. Y nosotros vamos a poder ver el detalle en esta gráfica de acá, o como ya lo pueden apreciar en builds que, por ejemplo, realicé el día de ayer, hubieron algunas pruebas que dieron error. Por ejemplo, acá, builds inestables, y me indica que de las 6 pruebas, una tuvo fallos. Y me da el detalle de cuál fue la prueba unitaria que tuvo fallos. Entonces, nuevamente, esto es visibilidad. No tenemos que esperar a tener mayor tiempo muerto para tener esta retroalimentación. Recuérdense, desde el momento en que le estoy dando yo commit a un branch específico de un proyecto, todo esto se podría ejecutar de forma automática. Miremos el segundo ejemplo. Este ejemplo tiene un paso extra. Siempre vamos a obtener de Git un repositorio. Vamos a integrarlo con Maven. Pero ahora, en lugar de ejecutar las pruebas unitarias, vamos a mandar a un tercer servidor, a un software que es de análisis estático, como lo que es SonarQube. Vamos a mandar a que SonarQube haga un análisis de nuestro proyecto previamente integrado. Para los que son nuevos en el análisis estático de código, el análisis estático de código es tratar de detectar bugs, como por ejemplo ciclos infinitos o algún otro tipo de mala práctica o que va a degradar el performance de código fuente Java de una forma heurística, se le podría decir, en la cual no necesita que el software esté desplegado en un servidor si fuera Java Enterprise, o no, que el software no esté ejecutando. Eso no es una precondición para ejecutar análisis estático de código. Simplemente análisis estático de código es agarrar ya sea los .class, los bytecodes, o agarrar las clases, el código fuente como tal, y aplicarle un análisis y sobre ello dar un reporte de este tipo de hallazgos. Vamos a ver la configuración de estos 3 stages. Nuevamente tenemos el stage de Git. ¿Cómo yo voy a obtener el proyecto? En este caso lo estoy obteniendo de mi repositorio local. Este es un proyecto que tengo de otra charla de cómo de introducción a Java Enterprise 7 con Tommy. Luego voy a ejecutar un Maven Clean Package, que es el segundo stage con Maven. Y por último voy a enviar mi proyecto a que sea analizado en este servidor de análisis estático de código que es SonarQube. Nuevamente todo esto orquestado por Jenkins. Voy a aplicar nuevamente el proyecto, lo voy a correr. Igual en el log vamos a ver la misma información. Aquí tuvo success la parte del checkout del proyecto.
Hay otra vista que podemos ver acá. Permítanme. Puedo ver aquí el job y puedo ver en tiempo real la salida a consola de los pasos que se están ejecutando. Aquí ya vieron el build success. Eso quiere decir que ya Maven terminó de integrar el proyecto y en este momento lo que está haciendo Jenkins es enviar al otro servidor que es SonarQube para que analice el proyecto y basado en eso nos va a dar una respuesta. Mi servidor de SonarQube, para comentarles, es el que tengo aquí. También lo tengo desplegado localmente. Vamos a terminar de analizar el proyecto. Y si se dan cuenta, aquí inclusive nos dice la dirección de dónde va a estar nuestro reporte de SonarQube. Aquí ya estamos en otra herramienta que es SonarQube, en donde podemos ver todos los detalles del análisis estático de código. Por ejemplo, podemos ver los issues que se encontraron o las recomendaciones. Esto, como todo nivel heurístico, tiene un nivel de severo, solo informativo, o definitivamente va a hacer que tu programa Java en algún punto tenga un null pointer, por ejemplo. Y nos dice las clases que tienen esas observaciones y los catalogan como algo severo o algo crítico. En este caso nos da recomendaciones. Es análisis estático de código. Todo esto fue producto del análisis que nosotros pudimos obtener por parte de la automatización que hizo Jenkins en no solo hacer checkout de nuestro proyecto, empaquetarlo como Maven, sino que también enviarlo a este servidor de análisis estático de código. Podemos pues, ver detalles como cuántas líneas de código, cuántas líneas duplicadas pueden haber en nuestro código para hacer refactoring de nuestro código, la complejidad, los issues encontrados. Si encontró temas de seguridad, muchas veces un error muy común que se comete en el desarrollo es a veces poner properties en donde hay passwords. Entonces SonarQube con el análisis estático de código ayuda a detectar ese tipo de temas dentro de los proyectos. ¿Okay? Entonces nuestro build exitoso. Pasemos a un siguiente ejemplo. En este job de Jenkins, si miramos la configuración, tenemos 3 stages. El primero, vamos a siempre obtener el código fuente de un repositorio como lo que es Git. Vamos también a valernos de Maven para empaquetar nuestro proyecto. Pero ahora vamos a hacer algo diferente a lo anterior. Lo siguiente que vamos a hacer es ejecutar a través de Jenkins, ejecutar un container de Docker. Véanlo como una máquina virtual bien light, no va a abarcar tantos recursos. Y luego vamos a consultar en Jenkins si continuamos o no, lo cual va a definir si nuestro container se detiene o no. Ahora que me recuerdo, no he iniciado Docker, entonces lo vamos a hacer. En lo que se inicia Docker, terminamos entonces de ver acá. Nos dice que vamos a bajar una imagen, si no la tenemos todavía localmente, de Tommy con Java 8. Es la versión Plummy de Tommy. Y nuestro container los vamos a correr en modo interactivo como daemon y vamos a exponer el puerto 8080 que está dentro del container, lo vamos a exponer al mundo exterior, o sea, lo voy a poder acceder en mi computadora a través del puerto 8888. Vamos a ver si Docker está corriendo. Ok. En este momento lo que hice fue verificar cuántos containers de Docker están corriendo. Ningún container está corriendo. Entonces vamos ahora a ejecutar nuestro proyecto. Y vamos a ver en tiempo real los stages de la salida acá. Entonces en este momento ya hizo el checkout de mi proyecto. Ahora se encuentra construyendo el proyecto con Maven. En este caso es un WAR-file el que está construyendo, que tiene varios componentes de Java Enterprise 7,
funcionando. Terminó de hacer eso, terminó de integrar con Maven. Aquí tenemos el WAR en nuestro target, en nuestro folder. Y el siguiente paso es poner a correr nuestro container. Ahora nos pregunta si procedemos o abortamos. Yo ahorita todavía no voy a proceder, sino simplemente vamos a nuevamente verificar si en Docker ya hay algún container corriendo. Y en efecto, tenemos corriendo nuestro container de Tommy basado en esta imagen, Catalina.sh run. Estamos corriendo y estamos exponiendo nuestro puerto 8080 al mundo exterior con 8888. Eso quiere decir que si nosotros venimos acá e ingresamos HTTP localhost 8888, nuestro container está corriendo con nuestra instancia de Tommy, Apache Tommy, satisfactoriamente. Okay. Voy ahora a indicarle a Jenkins que sí quiero continuar, porque aquí me está preguntando un paso manual. Entonces, la pregunta que me hacen muchas veces es cómo, por ejemplo, evito que desde el commit algo llegue a producción, que siempre tenga, aunque sea un visto bueno de alguien de QA para decir, sí, pasó todas las pruebas unitarias, sí, pasó todo el análisis de SonarQube, se le hicieron todas las pruebas de regresión, etcétera. Pues esta es una forma de agregar un paso manual. En la medida de lo posible, mientras menos pasos manuales hayan, pues de mejor forma vamos a automatizar nuestro proceso. Y ahora lo que va a realizar de último es cerrar y eliminar nuestro container. Si miramos el log, lo último que hizo fue un docker stop de forma automática a nuestro ID del container que habíamos corrido y luego elimina el container. Si nuevamente verificamos acá con docker ps-a, nuestro container ya no está corriendo. Todo esto de forma automatizada en Jenkins. ¿Qué es lo que quiero mostrar acá? Si se dan cuenta, nosotros podemos tener imágenes de ambientes similares a producción, ambientes de QA o bajo ciertas condiciones podemos mandar a levantar, qué sé yo, 20 web services que son necesarios para nuestro front-end. Ustedes pueden imaginarse todos los escenarios posibles. Si se dan cuenta también, la visibilidad que Jenkins provee, al ya inclusive tener versionamiento de nuestro código fuente, construyéndolo y teniéndolo inclusive a nivel de infraestructura versionado, es bastante alto. Por último, vamos a ver un ejemplo completo en el cual si miramos la configuración del pipeline, de los stages de este job, tenemos lo que hemos visto. Vamos a descargar el proyecto de Git, vamos a integrarlo con Maven, vamos a aplicarle un análisis de SonarQube, vamos a iniciar nuestro container y luego vamos a desplegarlo. Quiere decir que vamos a desplegar nuestro empaquetado, nuestro WAR file, lo vamos a desplegar en ese container corriendo Tommy. Y luego vamos a agregar un stage de test. Esto es una simple prueba para este endpoint REST, que está hecho con JAX-REST, de probar si obtenemos la información que este catálogo de baterías nos va a dar de resultado. Luego nos pregunta si continuamos y de último va a detener y eliminar el container que estaba corriendo nuestro código recientemente integrado. Este pipeline ya tiene más pasos. Vamos a verlo acá de otra forma visual. Git, Maven, SonarQube, Docker, deployamos, hacemos una prueba con Curve. Aquí podría ser JMeter o cualquier otro framework para pruebas. Y por último, pues vamos a concluir. Vamos a darle Build Now. Ok. No sé si en lo que termina de hacer todos los stages acá, no sé si hasta el momento tenemos alguna consulta. ¿No? Ok. Sí. ¿Qué tal, César? ¿Es posible integrar estas pruebas con Selenium, hacer pruebas funcionales y ejecutar Selenium desde aquí? Sí, claro. Claro que sí. Es posible. Es posible. No sé quién me preguntó, no veo el nombre, pero
Pero sí, muy buena pregunta. Las pruebas funcionales es posible agregarlo como un stage más. Por ejemplo, otro escenario que es bastante común, todo lo estoy corriendo aquí en mi máquina, en mi computadora local, pero es muy común que estas pruebas, por ejemplo, las de Selenium o las de pruebas de estrés, como lo que fuera JMeter o cualquier otro tipo de prueba de carga, se envía a otra máquina. Entonces, o a otro set o otro pool de máquinas, también es posible hacerlo desde Jenkins. Es más, Jenkins trabaja bajo el concepto de master slave. Puedes tener tu instancia master de Jenkins y los builds que estamos viendo acá pueden ser enviados a ejecutarse a alguna máquina remota, que sería en este caso un slave de Jenkins. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, muy claro, gracias. Ok, excelente. Ok, entonces nuestro deploy falló en la parte de test. Veremos qué pasó. Y prácticamente cuando corrimos curl para obtener la información del web service que desplegamos en nuestro Docker container, curl ya no devolvió nada. Entonces vamos a ver qué pasó. Yo aquí tengo Postman ya apuntando al mismo endpoint. Si se dan cuenta, aquí sí está funcionando. Ahorita les voy a decir qué pasó. Nuestro web service ya está desplegado. Por ejemplo, acá estamos obteniendo nuestro endpoint de catálogo de baterías por rating y marca. Y por medio de JAXP podemos especificar que lo que queremos es XML. Y pues ahora nos da la misma información en XML. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué si vemos el software funcionando? ¿Por qué nuestro pipeline falló? Para ello les voy a mostrar, esto está hecho a propósito. Y voy a invitar a la audiencia que me indique en qué parte del stage creen que hay un error o hay una mejora que se podría implementar. Entre estos tres pasos está la respuesta. Nosotros creamos nuestro Docker container. Luego mandamos a desplegar nuestro WAR file. Prácticamente viene Jenkins, envía esto a nuestra Docker corriendo Tommy. E inmediatamente después, Jenkins hace el curl command para obtener la información. Este fue el paso que falló. ¿Por qué creen que falló? Todavía no estaba disponible la aplicación. Excelente, excelente respuesta. Es correcto. Acreedor a una camiseta para mi próxima visita a Ecuador. Es correcto. Todos sabemos de que cuando desplegamos una aplicación en cualquier container Java Enterprise, pues va a tomar algunos milisegundos o algunos segundos en desplegar. Nosotros acá, todos los stages los hemos ejecutado de una forma secuencial. Muy probablemente, ahorita tengo corriendo bastantes cosas en mi máquina. La aplicación, como bien lo mencionó, no vi el nombre, pero muchas gracias, amigo, por responder. Todavía estaba terminándose de desplegar, el deployment estaba en proceso cuando nosotros ya intentamos consumir el catálogo del servicio. Entonces, obviamente en ese momento falló, pero esto continuó. Vamos a tratar de agregar acá esta parte ya no es, esto lo estaba probando justo antes de iniciar la charla. Y vamos a darle un margen de 15 segundos. Vamos a correr nuevamente. Y prácticamente lo que estoy forzando a hacer a Jenkins es, luego de que manda a desplegar el WAR file en el Apache Tommy, lo que va a hacer es esperar 15 segundos para pasar al siguiente stage, que sería el comando core para probar el endpoint REST. En lo que continúa el build, no sé si hay alguna otra duda que alguien de la audiencia tenga. Yo no tengo mucha experiencia con Dockers, pero quisiera preguntarte si es que existe alguna configuración o Docker tiene alguna herramienta en la que se pueda manejar los despliegues con Spring Boot. O sea, en lugar de hacer con un contenedor que sea directamente Spring Boot, si se instala, digamos, como el servicio que es generalmente para no depender de que el container tenga
un application container y sobre eso despliegue, sino que de una vez en el puro sistema operativo despliegues tu aplicación con Spring Boot. En realidad, Docker es agnóstico a tu pregunta en el sentido de que Docker lo que te va a proveer es un Ubuntu, un CentOS, un Debian, te va a proveer lo mismo como cuando uno quería una máquina virtual con una versión de Ubuntu específico. ¿Qué a partir de ahí ibas tú a desplegar? Si vas a poner un jar, ¿qué versión de Java vas a instalar? Eso es algo que ya tú configuras. Docker te puede proveer la capacidad de hacer eso también con el archivo descriptivo en el cual puedes crear tu propia imagen. Sobre una imagen base puedes crear tu imagen ya inclusive conteniendo la aplicación en Spring Boot, o podrías utilizar Jenkins para, una vez ya teniendo tu servidor, en este caso tu container, en vez de mandar a desplegar el WAR, mandas a inicializar y copiar tu aplicación de Spring Boot, que no va a necesitar, hasta donde tengo entendido, ningún servidor de aplicaciones Java. No sé si contesté tu pregunta. Sí, bueno, básicamente lo que me explicas ahí es que tendría que yo hacer toda la parte de lo que son los scripts de copiado e inicio de la aplicación. Correcto, ya sea con la ayuda de Jenkins o desde creando una imagen con Docker, con el Dockerfile, creando una imagen personalizada de un container. Ah, ok, listo. Gracias. Claro. Falló nuestro build y lo que pasó es que en el anterior, recuérdense que este paso es crucial porque luego de que esto es satisfactorio nos pregunta si detiene o no el Docker Container. Entonces, aquí el Docker Container lo tenemos que detener. Y eso sí, quisiera dar alguna comparación de su experiencia. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Qué tal? Qué gusto, muy buena la presentación. Queríamos hacerte dos consultas. La primera es, ¿estos plugins que están vinculados al Jenkins tienen algún costo de licencia? Y mi segunda pregunta es, ¿han tenido alguna experiencia con GoCD? Porque estábamos empezando a hacer unos demos con esa herramienta también y nos parecía muy interesante. Sí, la primera pregunta, Jenkins tiene su versión open source. Hay una serie de plugins open source. Yo aquí estoy utilizando todo lo que es open source. Y aparte tiene la versión de Jenkins Enterprise, que es comercial, y hay plugins que tienen mejoras o tienen algunas otras opciones que también tienen soporte comercial. Ya, o sea, pero solo el tema de soporte. Con la segunda pregunta, perdón, Sí. ¿puedes repetir? Te preguntaba si los plugins como tal son los que tienen algún costo o simplemente es el tema de soporte. Los plugins no tienen costo, los que son de open source. ¿Ya? Los plugins comerciales que tienen costo incluyen soporte. Ok. Con la segunda pregunta, no he tenido experiencia trabajando con OSIG Con GoCD de la herramienta de Towers. ¿Cuál, perdón? GoCD es una herramienta de Towers. Se llama GoCD. Ya. No he tenido experiencia trabajando con Jenkins o con algunas de otras herramientas e integrarlas con GoCD. Ya, ok. Sí. César, Alberto te saluda. ¿Qué tal, Alberto? Te escucho. Muy buena presentación. La verdad, hemos tenido algunas charlas sobre integración continua, pero no tan detalladas como la que acabas de darnos. Claro. Okay. Si alguien tiene más preguntas, con eso vamos a cerrar, César. Sí, claro. Quiero consultar a todos si ya no hay más preguntas para poder cerrar. Podría hacer una última pregunta. Esto es ya más por el lado cultural. Hay mucha gente que piensa que lo que es DevOps es más orientado a los profesionales que manejan lo que es infraestructura y operaciones. Uh-huh. Y de hecho, estábamos haciendo alguna vez en la empresa en la que trabajo estamos en un proceso de contratación de gente de DevOps, pero la mayoría, por no decir todos los que aplican, son gente de operaciones.
¿Hay alguna forma o cómo pues, se puede hacer entender, cómo puede uno entender en la cultura general que también bueno, todo el proceso de DevOps no solamente es operaciones, sino desarrollo? ¿Hay alguna forma de que tú socializarías eso? Sí, básicamente es viviendo y la respuesta está en tu pregunta. Es un tema cultural. Y algo como lo que estoy haciendo acá es precisamente llevar estos conceptos a Latinoamérica, a nivel de habla hispana, para que se pierda ese paradigma de que son dos mundos separados. Lo que pasa es de que las personas, la retroalimentación que he obtenido en algunas veces que he dado esta charla en forma presencial es que los desarrolladores encuentran aburrido la parte de infraestructura. Pero muéstrale a un desarrollador qué puede hacer con Docker, qué puede hacer con los Docker files, qué puede hacer con Docker Compose. Cuando empiezas a ver eso, si te das cuenta, es una forma de, en archivos planos, de forma declarativa, generar infraestructura. La pregunta que me hicieron de Spring Boot, eso es algo que lo va a preguntar alguien que desarrolla. Cuando llega a ese punto, creo yo que es que las personas de developers pueden tener aún mayor interés por el tema de la infraestructura como código fuente cuando les muestres las ventajas y la flexibilidad que tienes. Entonces, una estrategia podría ser, respondiendo rápido porque sé que ya tenemos poco tiempo, di que lo que quieres es contratar desarrolladores para optimizar procesos internos de tu ciclo de desarrollo de software. Y al final lo que van a parar haciendo los desarrolladores es viendo cómo mejorar el proceso de tu infraestructura y hasta al final lo que van a estar aplicando es DevOps. Entonces, es un tema cultural, pero es parte de lo que tenemos nosotros como responsabilidad de seguir implementando y permeando para no quedarnos atrás con lo que está pasando en el otro continente o allá al norte. Muchas gracias, César. Claro. Ok. César, buenos días. ¿Cómo te va? Bien, bien. Buenos días. César, Gracias. una consulta. Bueno, ya hemos visto, es cierto, la parte gráfica de todo este tema de automatización, pero de la parte del proyecto, de la parte de configuraciones a nivel de del proyecto Maven, ¿qué nomás se debe hacer ahí? Digamos, solo hemos visto la parte frontal, ¿no? La automatización, pero quisiéramos saber un poquito más a detalle, por ejemplo, qué tuviste que hacer en el proyecto Maven que estás automatizando. Sí, lo que vieron acá es la punta del iceberg y muy buena observación. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo acá es integración y entrega continua. La pregunta que me estás haciendo es para otra charla que con gusto podemos tener más adelante con el Jog, que es cómo opciones avanzadas de Maven para que case en este entorno. Más que todo, la piedra angular acá es que el proyecto que tengo está hecho en Maven, está hecho para que corra en cualquier servidor Java Enterprise, por lo cual si cambiamos en nuestro pipeline Apache Tommy por algún otro servidor Enterprise de Java, va a funcionar. No hay mayor magia que yo te pueda describir. Ahorita ya no tenemos el tiempo, lastimosamente, para poder mostrarte. Más que todo, donde está la goma que pega Docker, que pega Maven, que pega SonarQube, es Jenkins. Jenkins, ustedes vieron el código de los pipelines, pero obviamente Maven tenía que estar configurado. La configuración para hacer el match con SonarQube, eso es en Jenkins. Por cuestiones de tiempo, pues no doy esa parte. Sin embargo, pues el plugin de SonarQube te da las instrucciones para pegarte con SonarQube. El plugin de Maven te indica cómo configurar Maven en Jenkins. Pero Maven no instalé nada aparte especial de una instalación normal de Maven. Es mi proyecto el que tiene la configuración para poder ser integrado y desplegado. Listo, gracias, César. De nada, Alberto. César, disculpa una pregunta. En la parte de base de datos, si por ejemplo tú quieres integrar o ejecutar un script e integrarlo al pipeline, esa parte, ¿cómo la suelen manejar? La podrías hacer, si no quieres hacer algo tan fancy, tan complejo como por ejemplo agregar FlyDB a tu pipeline.
Si estás utilizando Docker Containers, porque la pregunta que me estás haciendo, estamos ahora en el ejemplo de un Docker Container. Con el Docker Container tú puedes tener inclusive imágenes de un pre o un antes de tu base de datos, compartiendo cierta parte de tu repositorio como que lo que fueran la base de datos que estés utilizando. Podrías, por ejemplo, levantar antes de todo lo que vimos acá, tener otro pipeline completo para preparar tu base de datos antes de siquiera ejecutar lo que hemos visto acá. En tu pipeline deberías hacer algo como, por ejemplo, tener tu fresh install de, pongamos de ejemplo, MySQL. Cargar tus datos que vas a utilizar para tu ambiente. O inclusive antes de eso, mandar un script de configuración de DDLs para tus estructuras de base de datos, nuevas tablas, etcétera. Después cargar tu set de datos. Y ya cuando eso esté funcionando, mandar a llamar al pipeline que vimos en el ejemplo número 4. Asumiendo de que va a depender esta aplicación de un JDBC que se va a conectar a esa base de datos. Entonces, esta es la forma en que segmentamos con Jenkins los pipelines. Y como lo mencioné anteriormente, los pipelines pueden ser paralelos, pueden ser seriales, secuenciales. Ahí las opciones son amplias. Pero esa sería como un escenario así respondiendo rápido a tu pregunta. Gracias, César. Claro. César, te agradecemos mucho. Nos hacer llegar una camiseta del Ecuador Yuc estos días. Claro. Por eso les dije, en la próxima visita que esté por allá presencial, con mucho gusto llevaré ahí todo el merchandising. Gracias. Y a todos les esperamos el jueves 17 de marzo, si no me equivoco, es a las 6:30. Vamos a tener una conferencia, una charla de Spring Boot y Cloud. De igual manera, lo estaremos poniendo en línea para todos los que estén disponibles. Les agradecemos mucho. Muchas gracias, César. Excelente, Alberto. Saludos a todos en Sudamérica. Bye. Gracias. Adiós.